losing altitude fast. Pull up, pull up. ...28 de noviembre de 1987. En mis manos había un radio. Con ese pequeño radio, maté a 115 personas. ¿Cómo puede una mujer de 22 años volar un avión civil? Puesto de seguridad del aeropuerto de Bagdad. El inspector abrió mi maleta. Vio el radio. Preguntó, ¿qué es esto? El hombre a mi lado respondió. Solo un radio. Yo lo llamaba padre, pero no era mi padre. Era un agente encubierto disfrazado de anciano de 70 años. Sacó la batería y la mostró. El inspector asintió. Eso fue todo. Las bombas comunes las detectan los aparatos de seguridad. Pero esta era diferente. Explosivo líquido. Carcasa de plástico. 350 gramos de C4 escondidos dentro de un radio común. Tecnología de punta de la Guerra Fría empacada en su interior. Coloqué ese radio en el compartimento superior del avión. Justo arriba del asiento 7B. El temporizador estaba programado para 9 horas después. Luego bajé en la escala de Abu Dhabi. Nadie sospechó nada. Al día siguiente, a las 2:01 de la tarde. A 35.000 pies sobre el mar de Andamán, cerca de Myanmar. Ese avión desapareció sin dejar rastro. 115 pasajeros. Incluyendo la tripulación. Todos muertos. A los 10 años, el Estado me eligió. Me dieron un nombre japonés. Aprendí japonés. Me entrenaron para sonreír, caminar y pensar como japonesa. No sabía por qué. No me permitían preguntar. A los 20, escuché la palabra misión por primera vez. A los 22, maté a 115 personas. Pero aquí está lo extraño. Sigo viva. Mi compañero tragó veneno justo antes de ser capturado y murió. Yo mordí el mismo veneno. Cianuro de potasio escondido en el filtro de un cigarro. Pero solo yo sobreviví. La policía me arrancó el cigarro de la boca. Medio segundo después y yo también habría muerto. Fui sentenciada a muerte. Por supuesto. Maté a 115 personas. Pero 2 años después, fui indultada. ¿Por qué? ¿Por qué solo yo sobreviví, y por qué solo yo fui liberada? ¿La patria en la que creí toda mi vida era realmente mi patria? ¿Las 115 personas que maté eran realmente enemigos? Y ahora mismo, en algún lugar, ¿estará siendo entrenada otra versión de mí? Hola. Este canal fue creado para crear conciencia y que la misma tragedia no se repita. Sus suscripciones y likes me dan fuerza. Si quieren que este video llegue a más personas, por favor suscríbanse y denle like. Enero de 1962. Pyongyang. Nací ese invierno. Mi padre era diplomático. Mi madre era maestra. Una familia común. Al menos en la superficie. Los inviernos en Pyongyang son brutales. Muchos días la temperatura bajaba a menos 20 grados. Pero nuestra casa era cálida. Gracias a mi padre. Las familias de diplomáticos recibían raciones especiales. Teníamos suficiente combustible para la calefacción, y de vez en cuando había carne en nuestra mesa. Cuando era niña, era feliz. De verdad. Jugaba guerras de bolas de nieve con los niños del vecindario, traía premios de la escuela, y en Año Nuevo comía sopa de pastel de arroz que hacía mi madre. Una infancia común. En ese entonces no sabía que era común. La primavera en que cumplí 10 años. Me sacaron de clase. Había extraños sentados en la oficina del director. 2 hombres de traje. Sin expresión. Me miraron de arriba abajo. Como si estuvieran seleccionando mercancía.
¿Esta es Mira? Sí. Excelentes calificaciones y apariencia sobresaliente. ¿Antecedentes de los padres? El padre es diplomático. Buena posición familiar. Asintieron. Luego llamaron a mi padre. Esa noche, mi padre vino a mi habitación. Su expresión era extraña. Parecía feliz y triste al mismo tiempo. Mira. ¿Vas a ir a una escuela especial? ¿Una escuela especial? Sí. Un lugar muy especial. Si estudias duro ahí, algún día podrás hacer grandes cosas por tu país. ¿Qué tipo de grandes cosas? Mi padre hizo una pausa. Miró por la ventana. Estaba nevando. Lo sabrás después. Eso fue todo. No pude preguntar más. Había algo en la voz de mi padre. Una señal que decía no preguntes más. Una semana después. Empaqué mis cosas. Unos cuantos cambios de ropa. Ropa interior. Calcetines. Útiles escolares. Eso fue todo. Mi madre lloró. No entendía por qué. Iba a una escuela especial. ¿No era eso algo bueno? Llegó un sedán negro. Me subí al asiento trasero. Por la ventana, vi cómo nuestra casa se hacía pequeña. Mi madre estaba parada en la entrada. No me despidió con la mano. Solo se quedó ahí. Esa fue la última vez que vi a mi madre. Por mucho, mucho tiempo. El auto manejó por 2 horas. Fuera de Pyongyang. En lo profundo de las montañas. Apareció un edificio rodeado de muros altos. No había letrero en la entrada. Baja, dijo el conductor. Tomé mi maleta y bajé. La puerta se abrió. Entré. Ese lugar se convirtió en mi nuevo hogar. Por los siguientes 7 años. Era un dormitorio. La habitación era doble. 2 camas. 2 escritorios. Un closet. Había una ventana, pero tenía barrotes. Podía ver afuera pero no podía salir. Tenía una compañera de cuarto. Una chica un año mayor que yo. Dijo que se llamaba Sujin. Después supe. Ese nombre también era falso. La primera noche. Sujin preguntó. ¿Por qué estás aquí? No sé. Solo me dijeron que viniera. Sujin se rió. No era burla. Era una risa solitaria. Yo también. Todos son así al principio. ¿Qué aprendemos aquí? Espera y verás. Pronto lo sabrás. Al día siguiente, comenzaron las clases. La primera clase fue japonés. El maestro entró. Escribió en el pizarrón. Desde hoy, son japonesas. Olviden el coreano. Olviden el chosunmal también. Solo hablarán japonés. Ese fue el comienzo. 8 horas al día. Clases de japonés. Escuchar. Hablar. Leer. Escribir. Cada pronunciación era corregida. Acento. Énfasis. Hasta la respiración. Hasta que pudiera hablar japonés perfecto. El primer mes fue un infierno. Mi lengua se trababa. La pronunciación no salía bien. El maestro gritaba. Otra vez. Otra vez. Otra vez. En las noches, escuchaba radio japonesa. En las mañanas, leía periódicos japoneses. En el almuerzo, comía comida japonesa. En las tardes, veía dramas japoneses. Japón. 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 Todo era Japón. Después de 3 meses, soñaba en japonés. Pensaba en japonés.
El coreano comenzó a sentirse extraño. Aunque era mi lengua materna. Casi olvidé mi propio nombre. Fue entonces cuando recibí un nuevo nombre. Achiyama-yumi. El maestro dijo. Desde hoy, tu nombre es Mayumi. Olvida el nombre que usabas antes. Olvida a tus padres. Olvida tu ciudad natal. Eres japonesa, nacida en Hokkaido, Japón. ¿Entiendes? Sí. Respondí, pero no entendía. ¿Por qué tengo que volverme japonesa? ¿Por qué tengo que tirar mi nombre? Pero no pregunté. Ya había aprendido que preguntar no estaba permitido. Sujin. No, su nuevo nombre era Yuko. Yuko me dijo en la noche. Dicen que vamos a ser espías. ¿Espías? Sí. Haciéndonos pasar por japonesas, infiltrándonos en Corea del Sur o países extranjeros. Vamos a ser espías. Mi corazón se aceleró. Espías. ¿Como en las películas? Probablemente parecido. Pero será diferente a las películas. Yuko miró al techo. Sus ojos estaban oscuros. Hubo chicas mayores que se fueron de aquí. Nadie sabe qué les pasó a ninguna de ellas. Ninguna regresó jamás. No pude decir nada. El miedo me invadió. Por primera vez. Pero el miedo era un lujo. Al día siguiente, las clases continuaron. Idioma japonés. Historia japonesa. Geografía japonesa. Cultura japonesa. Etiqueta japonesa. Cuando haces una reverencia, el ángulo es importante. 15 grados es un saludo ligero. 30 grados es un saludo cortés. 45 grados es para disculpas. 90 grados muestra el mayor respeto. Memorízalo. Lo memoricé. Hasta que se volvió automático. Aprendí a usar palillos también. Era diferente a la manera coreana. Los palillos japoneses son cortos con puntas afiladas. La forma de sostenerlos es diferente. El ángulo al tomar comida es diferente. Aprendí etiqueta en la mesa también. Levantas el tazón de arroz para comer. Levantas el tazón de sopa también. Hacer ruido es aceptable. Sorber los fideos es cortés. Expresa que está delicioso. Aprendí a caminar. Las mujeres japonesas caminan con pasos pequeños. No mueven los brazos ampliamente. Mantienen la cabeza ligeramente inclinada. Los ojos mirando hacia abajo. Deben parecer modestas. Aprendí a sonreír. Las mujeres japonesas no se ríen fuerte. Se cubren la boca con las manos. Sonríen con los ojos. Mantienen el sonido suave. Todos los días me paraba frente al espejo. Practicaba. Practicando sonreír. Practicando caminar. Practicando hacer reverencias. Borrando mis hábitos originales. Grabando nuevos. Pasó un año. El maestro dijo. Ahora es difícil saber si eres japonesa o coreana. Era un elogio. Estaba feliz. ¿Por qué estaba feliz? Siendo elogiada por borrar mi identidad. En el segundo año, se agregaron nuevas materias. Técnicas de inteligencia. Aprendí cómo sacudirme la vigilancia. Cómo detectar si te siguen en la calle. Cómo usar los reflejos de las ventanas para ver detrás de ti. Cómo cambiar de dirección repentinamente para exponer a un perseguidor. Aprendí códigos también. Códigos numéricos. Códigos de letras. Códigos usando libros. Cómo comunicarse con el cuartel general mediante frecuencias de radio. Aprendí a usar transmisores también. Radios de onda corta. Cómo sintonizar frecuencias. Cómo encontrar señales entre la estática.
Cómo transmitir en ráfagas cortas. Aprendí artes marciales también. Taekwondo básico. Defensa personal. Cómo golpear puntos vitales. Cómo estrangular a alguien. Cómo someter en silencio. Aprendí armas de fuego también. Desarmar y armar una pistola. Apuntar. Disparar. La primera vez que disparé un arma, mis manos temblaron. El retroceso empujó mi hombro hacia atrás. Pero me acostumbré. Me acostumbré a todo. En el tercer año, comenzó el entrenamiento especializado. Cómo usar veneno. El maestro mostró una pequeña ampolleta. Un líquido transparente estaba adentro. Esto es cianuro de potasio. 0,3 gramos son suficientes para matar a una persona. Sabe amargo. Pero si lo tragas, pierdes la conciencia en 10 segundos. Muerto en 30. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? La pregunta salió de mi boca. Me arrepentí. Pero ya era tarde. El maestro me miró. Ojos fríos. En caso de que seas capturada. El silencio cayó. El aire en el salón se volvió pesado. Trabajas para tu patria. Pero si eres capturada, la patria no te conoce. Te conviertes en alguien que nunca existió. Así que no te dejes atrapar. Si te atrapan, muere. No hables. Esa noche no pude dormir. Miré al techo. Por la patria. Repetí esas palabras. ¿Qué es la patria? ¿La tierra donde nací? ¿El lugar donde vive mi familia? ¿O dentro de estas paredes? No podía imaginar el rostro de la patria. Era solo una palabra. Vacía. Año 4. Comenzaron las clases especiales de historia. 35 años de colonización japonesa. La invasión imperialista americana. El régimen títere de Corea del Sur. La tragedia de la división. Corea del Sur es el enemigo. El títere de América. Una tierra gobernada por descendientes de colaboradores pro-japoneses. No son nuestros compatriotas. Son enemigos. Me lo inculcaron diariamente. Podrías llamarlo lavado de cerebro. Pero en ese momento, no sabía que era lavado de cerebro. Solo creía que era la verdad. Memoricé las enseñanzas del mariscal Kim Il-sung también. ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la ideología Juche? Lo memoricé. Aunque no entendiera, lo memoricé. No era necesario entender. Solo la fe importaba. Año 5. Comenzó el entrenamiento de campo. Fui a la ciudad de Pyongyang. Se asignaron misiones. Entrar a un edificio específico y robar documentos. Seguir a una persona específica. Hacer contacto en un lugar específico. Al principio, estaba nerviosa. Cometí errores. Me detectaron durante la vigilancia. Encontré el punto de contacto equivocado. Pero cada vez que cometía un error, aprendía. Me volví más hábil. Año 6. Comenzaron los viajes internacionales. Recibí un pasaporte japonés. Achiyama Yumi. Nacida en 1962, Hokkaido. Dirección. Ocupación. Relaciones familiares. Todo falso pero perfecto. Fui a China. Beijing. Shanghái. Me hice pasar por turista. Hablé con locales. Tomé fotos. Se agregaron sellos a mi pasaporte. Fui a Hungría. Budapest. Viena, Austria. Belgrado, Yugoslavia. Viajé por Europa. Una turista japonesa. Nadie sospechó nada. Esto era entrenamiento.
Construir una identidad sólida antes de la misión real. Entre más sellos de entrada y salida en el pasaporte, más auténtica parece la identidad. Año 7. Graduación. El maestro dijo: "Lo has hecho bien. Ahora espera. Vendrá una misión". Dejé el dormitorio. Después de 7 años. Me dieron un pequeño departamento en Pyongyang. Viví sola. También me dieron un trabajo de fachada. Empleada de una empresa comercial. Hasta recibía un salario. Una vida común. En la superficie. Pero todos los días esperaba. Cada vez que sonaba el teléfono. Cada vez que alguien tocaba la puerta. La misión. ¿Cuándo vendría? Pasaron 2 años. 1985, tenía 23. Finalmente, llegó. El teléfono sonó. Una voz desconocida. Mañana a las 9 de la mañana. Frente a la fuente de Mansudae. Ven sola. Clic, eso fue todo. Al día siguiente. Fui a la fuente de Mansudae. Un hombre estaba esperando. Traje. Lentes de sol. La apariencia típica de un cuadro de alto rango. Sígueme. Me subí a un sedán negro. No sabía a dónde íbamos. No pregunté. 30 minutos después. Un edificio desconocido. Me llevaron a una sala de conferencias. Había personas sentadas alrededor de la mesa. Todos parecían funcionarios de alto rango. Siéntate. Me senté. Mi corazón latía con fuerza. Pero mantuve mi expresión neutral. Tal como fui entrenada. Camarada Mayumi. Somos de la División de Investigación de Inteligencia Exterior del Partido de los Trabajadores. Hay una misión importante. Esa fue la primera vez que lo escuché. La División de Investigación de Inteligencia Exterior. La agencia de más alto nivel entre las organizaciones de inteligencia. El departamento especializado en operaciones en el extranjero. ¿Qué tipo de misión? El hombre hojeó documentos en la mesa. Una foto era visible. Una foto de un avión. Korean Air. ¿La conoces? Sí, la conocía. La Aerolínea Nacional de Corea del Sur. Necesitamos volarla. Sentí que dejé de respirar. ¿Volar? ¿Un avión? ¿Por qué? La pregunta salió. Me arrepentí de nuevo. El hombre me miró. Sus ojos se entrecerraron. En 1988. Los Juegos Olímpicos se celebrarán en Corea del Sur. Necesitamos detener eso. No podemos dejar que el mundo se enfoque en Corea del Sur. Si un avión explota, ¿quién querría visitar un país así? Entendí la lógica. Pero algo se sentía mal. Es un avión civil. Habrá pasajeros. Los aviones militares son difíciles de acceder. Los aviones civiles son más efectivos. Efectivos. Esa palabra. Pensé en ella una y otra vez después. Que 115 vidas eran efectividad. Pero en ese momento, asentí. Sí. Entiendo. ¿Por qué no me negué? ¿Por qué no pregunté más? 7 años. Fui entrenada por 7 años. No cuestiones. Haz lo que sea por la patria. Eso estaba grabado en mí. Más profundo de lo que pensaba. Comenzó la explicación de la misión. 28 de noviembre de 1987. Vuelo 858 de Korean Air de Bagdad a Seúl. Escalas en Abu Dhabi y Bangkok. Abordar en Bagdad. Bajar en Abu Dhabi. Dejar la bomba en el avión. El temporizador se activa. Cuando el avión esté sobre el Océano Índico, explota.
Era simple. Tan simple que me inquietaba. ¿De qué está hecha la bomba? Explosivo líquido. C4. Escondido dentro de un radio. Disfrazado para parecer una batería. Puede pasar la seguridad. ¿Voy sola? No. Hay un compañero. El camarada Kim Sung-gil. Se hará pasar por tu padre. Actúen como un padre e hija japoneses ancianos. Kim Sung-gil. Lo conocí después. Un hombre de 70 años. Ojos afilados. Dijeron que era un agente veterano. Décadas de experiencia en el extranjero. Cuando nos conocimos, dijo: no estés nerviosa. Solo piensa que es un viaje. Un viaje. Un viaje para matar a 115 personas. Firmé el formulario de aceptación de la misión. Mis manos no temblaron. Extraño. Porque no estaban temblando. Fui a casa. No pude dormir. Miré al techo. 115 personas. Intenté contar. Estudiantes formados en un patio de escuela. Espectadores sentados en un teatro. 115 personas eran más o menos esa cantidad. ¿Quiénes serían? Empresarios. Estudiantes. Recién casados. Niños pequeños. Azafatas. Tendrían nombres. Tendrían familias. Tendrían sueños. Estaba a punto de cortar todo eso. 4 de la mañana. Desperté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Mi cara se veía desconocida. ¿Quién es esta persona? Pero aparté el pensamiento. Por la patria. Con esa sola frase, suprimí todas mis preguntas. 25 de noviembre de 1987. 3 días antes de la partida. Dejé Pyongyang. A Beijing, China. Desde ahí, tomaría un vuelo a Bagdad. Me encontré con Kim Sung-gil de nuevo en el aeropuerto de Beijing. Llevaba 2 maletas. Una con ropa. Una con el radio. Revísalo. Abrí el radio. Se veía ordinario. Logo del producto Sony. Carcasa de plástico negro. Antena. Dial. Pon la batería. Inserté la batería. Lo encendí. El radio funcionaba. Salía música. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Parecía un radio real. No podía imaginar que 350 gramos de C4 estaban escondidos adentro. El temporizador es separado. Prográmalo antes de partir. Entendido. Abordé el vuelo a Bagdad. Me senté en mi asiento. Kim Sung-gil estaba a mi lado. Padre. Tenía que llamarlo padre. Fue un vuelo largo. 5 horas. Afuera de la ventana estaba oscuro. Volábamos sobre las nubes. Cada vez que el avión se sacudía, pensaba: ¿qué tal si este avión explotara? ¿Qué tal si todas estas personas murieran? Intenté imaginarlo, pero no pude. No se sentía real. Llegamos a Bagdad. 27 de noviembre. Nos registramos en un hotel. Un cuarto pequeño. Por la ventana, podía ver el centro de Bagdad. La guerra Irán-Irak estaba en pleno apogeo. Había muchos soldados en las calles. En la noche, saqué el radio. Abrí la parte de atrás. Podía ver el temporizador. Parecía un pequeño reloj. Prográmalo a 9 horas. Prográmalo mañana después de abordar y despegar. 9 horas. 2 horas de Bagdad a Abu Dhabi. 7 horas de Abu Dhabi a Bangkok. Explotaría justo antes de llegar a Bangkok. No.
Sobre el Océano Índico. Cerca de Myanmar. Ahí es donde explotaría. Mis manos temblaron al programar el temporizador. Por primera vez. Esto es real. Realmente estoy haciendo esto. Kim Sung-gil tomó mi hombro. No estés nerviosa. Es fácil. Solo pon el radio arriba y bájate. No tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada. Pero 115 personas morirán. Asentí. Sí. Entiendo. Esa noche tampoco pude dormir. Al amanecer, miré por la ventana. El cielo de Bagdad se estaba poniendo rojo. El sol estaba saliendo. Hoy es el día. 28 de noviembre de 1987. Mañana. Dejamos el hotel. Tomamos un taxi. Al aeropuerto. Aeropuerto Internacional de Bagdad. Terminal de salidas. No había mucha gente. Era un país en guerra, después de todo. Mostrador de registro. Formados en la fila. Kim Sung-gil adelante. Yo atrás. Entregamos el pasaporte y el boleto. Achiya Shinichi. Achiya Mayumi. Padre e hija japoneses. El empleado revisó los pasaportes. Los selló. Puso etiquetas de equipaje. Aprobados. Puesto de seguridad. Estaba tensa. Pero mantuve mi expresión calmada. Puse mi maleta en la banda. Pasó por la máquina de rayos X. Un oficial de seguridad junto a mí abrió la maleta. ¿Qué es esto? Señaló el radio. Kim Sung-gil respondió. Es un radio. Para escuchar música. Enciéndelo. Encendió el radio. Salió música. Música árabe. El oficial de seguridad asintió. Pueden pasar. Aprobados. En ese momento, casi pierdo la fuerza en las piernas. Pero caminé. Todo el camino hasta la puerta de abordaje. Me senté en el área de espera. Miré alrededor. Podía ver a los pasajeros. Coreanos. Japoneses. Gente del Medio Oriente. Personas abordando este avión por sus propias razones. Vi a una pareja joven. Estaban tomados de la mano. ¿Una luna de miel tal vez? Vi a una madre cargando un bebé. El bebé estaba dormido. Vi a un empresario de traje. Mirando documentos. 115 personas. Esas personas eran algunas de las 115. Llegó el anuncio de abordaje. Me formé. Abordé el avión. Asiento 7B. Asiento de pasillo. Kim Sung-gil estaba en el 7A. Asiento de ventana. Me senté. Puse mi maleta en el compartimento superior. La maleta con el radio. Cerré la puerta del compartimento. Este es el comienzo. El avión rodó hacia la pista. El rugido del motor creció. La velocidad aumentó. Mi cuerpo fue empujado hacia atrás. Despegué. Por la ventana, Bagdad se hizo pequeño. Entramos a las nubes. Emergimos sobre ellas. Kim Sung-gil susurró. Ahora programa el temporizador. Fui al baño. Llevé la maleta conmigo. Saqué el radio. Abrí la parte de atrás. Temporizador. 9 horas. Presioné el interruptor. Una luz roja se encendió. Activado. En 9 horas. Este avión explotará. Guardé el radio en la maleta. Salí del baño. Puse la maleta en el compartimento superior. Regresé y me senté. Cerré los ojos. 2 horas después.
Llegamos a Abu Dhabi. El avión aterrizó. Escala. Tenía que bajar aquí. Recogí mis cosas. Pero dejé la maleta con el radio en el compartimento superior. Como estaba planeado. Bajé del avión. Caminé por el pasillo. No miré atrás. Esperé en el aeropuerto de Abu Dhabi para el siguiente vuelo. A Bahrein. 1 hora después. Abordé el vuelo a Bahrein. Miré por la ventana. A lo lejos, podía ver el vuelo 858 de Kerien Air. Estaba abordando más pasajeros. Pasajeros que subieron en Abu Dhabi. Pasajeros que iban a Bangkok. Estarían sentados debajo del radio. El compartimento superior sobre el asiento 7B. Sin saber que había una bomba adentro. El avión despegó. Hacia Bahrein. Llegamos a Bahrein. Nos registramos en un hotel. Entré a la habitación. Encendí la televisión. Canal de noticias. Esperé. 29 de noviembre de 1987. Tarde. Noticia de última hora. Vuelo 858 de Kerien Air desaparecido. Se perdió comunicación sobre el espacio aéreo de Myanmar. 115 pasajeros a bordo. Desaparecido. Todavía no lo llamaban explosión. Pero yo sabía. Funcionó. Kim Sung-gil dijo. Salió bien. Salió bien. 115 personas murieron. Salió bien. No dije nada. No sentí nada. No podía sentir nada. Al día siguiente. Aeropuerto de Bahrein. Estaba formada para cambiar nuestros boletos de avión. Siguiente destino. Roma. De ahí a Austria. Luego a través de Europa y de regreso. Pero se acercó la policía. 2 de ellos. ¿Podemos ver sus pasaportes? Los mostré. Pasaporte japonés. Achiyamayumi. ¿Podrían acompañarnos, por favor? Mi corazón se aceleró. Pero mantuve mi expresión calmada. Me llevaron a una sala de interrogatorio. Kim Sung-gil fue llevado a otra sala. Comenzó el interrogatorio. ¿De dónde vienen? Bagdad. ¿Por qué? De viaje. ¿Cuál es su relación con ese hombre? Es mi padre. Verificamos con la embajada japonesa. Su número de pasaporte no existe. El pecho se me hundió. Lo descubrieron. Pero lo negué. Tal como fui entrenada. No sé de qué hablan. Por favor, verifiquen de nuevo. Debe ser un error. La policía se fue. La puerta se cerró. Escuché un sonido en el pasillo. Un golpe. Algo cayendo. La puerta se abrió. La policía dijo. Su padre se desplomó. Kim Sung-gil había tragado el veneno. Cianuro de potasio escondido en su cigarro. Yo tenía lo mismo. Fui entrenada. Si te atrapan, muere. No hables. Saqué mi cigarro. Puse la parte del filtro en mi boca. Mordí. Un sabor amargo se esparció. Luego todo se oscureció. Desperté. Era un hospital. Un suero estaba en mi brazo. Me dolía la garganta. Dijeron que me habían hecho un lavado de estómago. La policía me arrancó el cigarro de la boca, dijeron. Antes de que el veneno se esparciera completamente. Medio segundo después y habría muerto. No logré morir. ¿Por qué? ¿Por qué solo yo sobreviví? Kim Sung-gil murió. Agente veterano. Décadas de experiencia. No cometió un error. Lo tragó correctamente. Yo era joven.
Sin experiencia. No mordí correctamente. Por eso viví. No pensé que fuera el destino. Solo pensé que fallé. Fallé la misión. Fallé el suicidio. Fallé completamente. La policía de Bahrein contactó a la inteligencia surcoreana. Fui extraditada a Seúl. En el avión, un agente surcoreano dijo: Mataste a 115 personas por tu culpa. Lo sabes, ¿verdad? Miré por la ventana. Podía ver las nubes. El mar debe estar abajo. El océano Índico. El mar de Andamán. El vuelo 858 de Korean Air debió caer a través de nubes como esas. ¿Qué sintieron los pasajeros? El momento de la explosión. El momento de la caída. ¿Tuvieron miedo? ¿Les dolió? ¿O fue tan rápido que no sintieron nada? Fue entonces cuando lo pensé por primera vez. 115 personas. Eran personas. No números, personas. Seúl. Sótano de la Agencia de Planificación de Seguridad Nacional. Comenzó la investigación. Todos los días. Más de 10 horas al día. ¿Quién lo ordenó? La División de Investigación de Inteligencia Exterior del Partido de los Trabajadores. ¿Dónde se hizo la bomba? La recibí en Pyongyang. ¿Hay más cómplices? Solo el camarada Kim Sung-gil. Al principio, resistí. Di solo información mínima. Como fui entrenada. Pero usaron un enfoque diferente. Me mostraron videos. Las familias en duelo. Gente llorando desconsolada en el aeropuerto. Devuélvanme a mi hijo. Mi hija estaba en ese avión. ¿Por qué? ¿Por qué? Una mujer estaba derrumbada en el piso. Perdió a su esposo e hijo al mismo tiempo, dijeron. Su cara. Sus ojos estaban vacíos. Parecía que todas sus lágrimas se habían secado. Miré esa cara. Y me quebré. El llanto estalló. No podía detenerlo. Todo lo que aprendí en 7 años se derrumbó. Por la patria. Esas palabras se volvieron huecas. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? La confesión comenzó. Les conté todo. Desde mis días en el dormitorio. El entrenamiento. La educación. El lavado de cerebro. La misión. Todo. Yo lo hice. Mi nombre es Kim Jong-wi. Soy una agente norcoreana. Yo puse la bomba. Después de terminar de hablar, me sentí vacía. No quedaba nada. ¿Traicioné a mi patria? No. Ya no sabía qué significaba patria. ¿En qué creí? Kim Il-sung. La ideología Juche. La revolución. La reunificación nacional. ¿Algo de eso era más importante que 115 vidas? No sabía. De verdad no sabía. Solo hice lo que me dijeron. No pensé. No dudé. Ese fue mi crimen. 1989, Tribunal del Distrito de Seúl. Sala principal. La galería estaba llena. Reporteros. Familias en duelo. Gente común. Todos me miraban. ¿Podría la acusada pasar al frente? Caminé hacia adelante. Mis piernas temblaban. El juez presidente comenzó a leer el veredicto. Oraciones largas. Terminología legal. No entendía nada. Solo escuché la última oración. La acusada Kim Jong-wi es sentenciada a muerte. La sala quedó en silencio. 1 segundo. 2 segundos. Luego estalló el caos. Las familias en duelo gritaron. Mátenla. Maten a esa mujer.
Ejecútenla inmediatamente. Bajé la cabeza. Era el resultado obvio. Maté a 115 personas. La pena de muerte era justificada. Mi abogado dijo que apelaría. Negué con la cabeza. No es necesario. Lo acepto. Pero el abogado apeló de todos modos. Contra mi voluntad. Fui trasladada al pabellón de la muerte en solitario. Una celda de 3 piong. Una cama. Un baño. Una pequeña ventana. Cada mañana cuando la puerta se abría, pensaba: ¿es hoy? ¿Me llevan hoy? Pero ese día nunca llegó. Leí libros en solitario. La Biblia. Escrituras budistas. Libros de filosofía. Leí todo lo que pude. En las noches, pensaba: 115 personas. Intenté memorizar sus nombres. No pude recordarlos todos. Pero recordé algunos. Había una pareja de recién casados. Acababan de terminar su boda e iban a su luna de miel. Ambos murieron. Había un estudiante universitario. Iba al extranjero a estudiar. Debía tener muchos sueños. Muerto. Las azafatas. Mujeres jóvenes. Era solo su trabajo. Muertas. Había un niño también. 4 años. Viajando con sus padres. Toda la familia murió. Yo los maté. Con mis propias manos. Con un radio. Una familia en duelo vino a visitarme. Un hombre vino. Mi hermano estaba en ese vuelo. Era mi única familia. Me miró. No había odio en sus ojos. Eso era aún más aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No pude responder. ¿Por qué? Yo tampoco lo sabía. Porque me lo ordenaron. Eso fue todo. Porque te lo ordenaron. ¿Eso es una razón? ¿Matas gente porque te lo ordenaron? Bajé la cabeza. Lo siento. Eso fue todo lo que pude decir. La visita terminó. El hombre se fue. Esa noche, no pude dormir. Porque me lo ordenaron. Repetí esas palabras. Si te lo ordenan, lo haces. Eso fue lo que aprendí. No dudes. No cuestiones. Si es por la patria. Patria. ¿Qué es eso? ¿Pyongyang? ¿Kim Il-sung? ¿El Partido de los Trabajadores? ¿O solo el dormitorio dentro de esas paredes? Mi patria me usó como herramienta. Y me desechó. Kim Sung-il murió y yo viví. Corea del Norte negó el incidente. Lo llamó una fabricación surcoreana. Me convertí en una persona que no existió. Una persona que no existió mató a 115 personas. Abril de 1990. Un guardia vino. No para una visita. Una citación. No sabía a dónde íbamos. Me subí al carro. Nos dirigimos a la Casa Azul. La Casa Azul. La oficina del presidente. El presidente Roh Tae-woo estaba sentado ahí. Se paró cuando me vio. Por favor, siéntese. Me senté. Mis rodillas temblaban. He decidido indultarla. No podía creer lo que escuchaba. ¿Indulto? ¿A mí? ¿Por qué? La realidad de Corea del Norte que usted conoce. Necesitamos contarle al mundo. Los muertos no pueden hablar. Usted necesita hablar mientras esté viva. Pero maté a 115 personas. Lo sé. Pero usted también es una víctima. Una víctima que fue lavada del cerebro y usada. Víctima. Esa palabra se me quedó. Yo,
también una víctima? ¿Yo que maté a 115 personas? No podía aceptarlo. Pero tampoco podía rechazarlo. Una condenada a muerte no tenía opciones. Unos días después, se anunció el indulto especial. Las familias en duelo estaban indignadas. Por supuesto que sí. ¿115 vidas solo valieron 2 años? ¿Por qué esa mujer puede vivir? ¿Dónde está la justicia? Estallaron protestas. Revoquen el indulto. Ejecútenla. No pude decir nada. Después de ser liberada, fui trasladada a una instalación de protección. Seguridad personal. Corea del Norte había emitido una orden de asesinato, dijeron. Traidora. Así me llamaban. La patria está tratando de matarme. La patria por la que estaba dispuesta a dar mi vida. Recibí una nueva identidad. Nuevo nombre. Nueva dirección. Viví en algún lugar donde nadie me conocía. Escribí un libro. Escribí mi historia. Cómo me convertí en agente. Cómo volé el avión. Cómo terminé aquí. Di conferencias también. En escuelas. En iglesias. En organizaciones civiles. Revelé la realidad de Corea del Norte. La educación de lavado de cerebro. Las violaciones de derechos humanos. La dictadura. La gente preguntaba. ¿Te arrepientes? Todos los días. Cada momento. ¿Puedes ser perdonada? No sé. No me he perdonado a mí misma. Algunas familias en duelo vinieron a verme. Algunas dijeron que me perdonaban. Porque tú también eres una víctima. Porque tú también fuiste engañada. Lloré. Gracias. Eso fue todo lo que pude decir. Pero otras familias en duelo me odiaron hasta el final. Por supuesto que sí. Los muertos no regresan. ¿De qué serviría el perdón? Me casé. 1997, mi esposo era empleado de la Agencia de Planificación de Seguridad Nacional. Una de las personas que me investigó. Era una conexión extraña. Investigador y sospechosa. Perpetradora y, ¿cómo debería llamarlo? La relación era complicada. Tuve hijos también. Un hijo y una hija. Tenía que contarles sobre mi pasado. Algún día. Mamá voló un avión. 115 personas murieron. ¿Cómo debería decirlo? Todavía no tengo la respuesta. 2002, llegó una propuesta de documental. Una cadena de televisión coreana me contactó. Querían hacer un documental sobre mi historia. Lo pensé. ¿Está bien volver a enfrentar al mundo? Vivir escondida había sido más fácil. Pero acepté. Pensé que necesitaba ser contado. Para que lo mismo no volviera a pasar. Durante la filmación, fui a Myanmar. El mar de Andamán. Donde el avión cayó. Tomé un bote y me paré sobre el agua. Mar azul. Olas suaves. Ningún rastro de nada. En 1987, esto fue un infierno. Restos del avión. Partes de cuerpos. Maletas. Chalecos salvavidas. Ahora no hay nada. El mar se tragó todo. Incluso los rastros de 115 personas. Arrojé flores. Crisantemos. 115 crisantemos blancos. Lo siento. Me incliné hacia el mar. Me incliné por mucho tiempo. Hasta que me dolieron las rodillas. La cámara estaba grabando. No me importó. Esto no era para la cámara. Quería hablar con los muertos. Directamente. En ese mar. Lamento que no pudieran regresar.
Lamento haberles impedido regresar con sus familias. Lamento haberles impedido alcanzar sus sueños. Yo lo hice. Con mis propias manos. No podía pedir perdón. No tenía el derecho. 2008, otro encuentro. Conocí a desertores norcoreanos. Personas que escaparon de Corea del Norte. Escuché sus historias. Hambruna. Campos de prisioneros. Ejecuciones. Terror. La patria en la que creí era ese tipo de lugar. No, lo que creí no era la patria. Era propaganda. Una ilusión. Entre los desertores había una mujer. Más joven que yo. Dijo que desertó porque tenía hambre. A mí también me lavaron el cerebro. Crecí cantando larga vida a Kim Il-sung. Pero cuando llegué al mundo exterior, descubrí que todo era mentira. La mujer me miró. Tú también eres una víctima, Unnie. Todos somos víctimas. Víctima. Esa palabra de nuevo. Era difícil de aceptar. Porque también soy perpetradora. Víctima y perpetradora. Ambas. Los humanos son así de complicados. El bien y el mal no se dividen limpiamente. 2010, mi salud empeoró. Era estrés. Décadas de culpa acumulada. El miedo de vivir escondida. Amenazas de asesinato. Todo estaba consumiendo mi cuerpo. Fui hospitalizada. Me hicieron estudios. No era grave, pero necesitaba descanso. Acostada en la cama del hospital, miré al techo. Recordé el hospital de Bahrein en 1987. También miré al techo así entonces. Después de despertar de no poder morir. ¿Por qué no pude morir entonces? A veces lo pienso. ¿Habría sido más fácil si hubiera muerto? No. Si estás muerta, no puedes hacer nada. No puedes expiar. No puedes testificar. Tengo que vivir. Vivir y hablar. Ese es mi castigo. 2015, mi esposo falleció. No fue un divorcio. Se fue de este mundo primero. Asistí al funeral. Los niños lloraron. Yo no pude llorar. No salían lágrimas. Sentía que había llorado tanto que se habían secado todas. Estaba sola. Los niños habían crecido. Cada uno tenía su propia vida. Viví sola en un pequeño departamento. Dirección secreta. Nombre secreto. Nadie me conocía. No podían. A veces iba al mercado. Hacía las compras. Como una mujer común. Nadie se daba cuenta. Que esta mujer era una terrorista que mató a 115 personas. Quería vivir normalmente. Pero no podía volverme normal. Mi pasado me sigue. 2024, ahora. Han pasado 37 años. Desde el 28 de noviembre de 1987. Sigo viva. 62 años. Vivo escondida. Con un nombre cambiado. Ocultando mi rostro. Rechazo la mayoría de las solicitudes de entrevistas. A veces acepto. Solo cuando parece importante. Corea del Norte todavía me designa como traidora. Las amenazas de asesinato no han terminado. Cada vez que salgo, examino mis alrededores. Si alguien me sigue. Si hay alguien sospechoso. Se ha vuelto un hábito. Cosas que aprendí como agente. Irónico. Algunas de las familias en duelo me han perdonado. A veces recibo cartas. Por favor, deja de atormentarte. Tú también vive. Gracias. De verdad. Pero algunos todavía me odian. Aparecen maldiciones en internet. Muere.
¿Por qué sigues viva? Vete al infierno. Eso también está bien. Ambos están bien. El perdón y el odio. 115 personas. Ese número no cambia. La pareja de recién casados. Los estudiantes. Los empresarios. Las azafatas. El niño. Tenían nombres. Tenían familias. Tenían sueños. Yo terminé con todo eso. Con un radio. A veces pienso. ¿Qué tal si hubiera hecho preguntas en ese entonces? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que matar civiles? ¿Algo habría sido diferente? Probablemente no. Me habrían ejecutado. Los que cuestionan son reaccionarios. Pero al menos esas 115 personas habrían vivido. La patria en la que creí me usó como herramienta. Y me desechó. Por la patria. Me dejé engañar por esas palabras. No, quería ser engañada. Dudar daba miedo. Pensar era difícil. Así que cerré los ojos. Me tapé los oídos. Hice lo que me dijeron. Ese es mi crimen. Incluso ahora, en algún lugar, alguien está recibiendo el mismo entrenamiento. Aprendiendo a no cuestionar. Aprendiendo a hacer cualquier cosa por la patria. Igual que yo. Quiero decirles. Cuestiona. Duda. Pregunta por qué. Si haces lo que te dicen, terminarás como yo. Con la sangre de 115 personas en tus manos, sufriendo el resto de tu vida. Eso no es por la patria. Eso es solo por el poder de alguien. Me di cuenta demasiado tarde. Solo después de que 115 personas murieron. Incluso ahora, tengo pesadillas. Sueños de un avión cayendo. Sueños de gente gritando. Sueños de restos esparcidos por el mar. Cuando despierto, estoy empapada en sudor. Mi corazón está latiendo fuerte. Toma un rato recuperar el aliento. Han pasado 37 años y sigue siendo así. Será así hasta que muera. Ese es mi castigo. Una sentencia más larga que la muerte. Vivir y recordar. Arrepentirme todos los días. Luchar por expiar sabiendo que nunca seré perdonada. Eso es lo que debo hacer. Por el resto de mi vida. Espero que esta historia nunca sea olvidada. Suscribirse y dar like ayuda a llegar a más personas. Por favor, únanse a nosotros para difundir el mensaje.